Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Dominical. Cada domingo nos encontramos con la palabra del Señor, con esta propuesta de la Iglesia, con nuestras lecturas, que nos ayuda sobre todo en este camino hasta Cristo Rey. Recuerden que allí concluimos este ciclo de este año. Nosotros con todas las lecturas, con estas lecturas que nos presenta pedagógicamente la Iglesia, vamos haciendo un camino de santidad. Llegar a Cristo Rey significa celebrar justamente la presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere, que nos regala todo, es decir, nos regala la felicidad, nuestra propia dignificación, nuestra propia realización. Entonces, la lectura que hoy la palabra del Señor nos presenta es del libro de Isaías, el profeta Isaías, que ya el mismo nombre es tan interesante, porque Yahvé salva significa Isaí, Yahvé que nos salva a nosotros. Entonces, con este trasfondo, ¿verdad?, que nos presenta el mismo nombre del profeta, donde nosotros encontramos la acción de un Dios salvador, de un Dios que camina a nuestro lado, de un Dios presente, de un Dios que no es simplemente alguien que ha creado el mundo como un arquitecto del mundo y nada más, sino que es un Dios que está a nuestro lado. Oye, añandereje o guatañanendia lleva. Opepe oye esa cuañanendu. Ope esa me eñande peñande y cote me mía ñapu ajangua lleva. Apeala y pona veala ñaña capu amino. Añama ñama un bur. Porque ñande yara upeo yiru ñande. Aquí está la humanización del hombre. Es el objetivo principal, ¿verdad? No como muchos piensan y creen que la religión es una cuestión mágica, ¿verdad? Como que viene cosas desde afuera, el estilo de los dioses griegos, ¿verdad? Un rayo, ¿verdad? Que te cambia, que te hace diferente. No.
La presencia de Dios es un Dios sencillo, es un Dios que está a nuestro lado, que camina en el día a día, en nuestra vida, en la jornada de cada día, de cada familia, en el trabajo, en las actividades. Aupepe la ñande yara ñande ñandujina. Aupepe la ñande yara o guatá ñande diajome y ñande pepu a cabeza ñande meña y mieja ñande dale fuerza arriba, adelante, porque en dere huere copa y tema. Ame emba y temande. Por eso nosotros le damos también este título de padre, ¿verdad? Del papá que acompaña al hijo durante su vida. Entonces, queridos amigos, vamos a escuchar esta lectura que nos presenta hoy la iglesia. Isaías, y estamos en el capítulo 35 de este libro tan hermoso, del versículo 4 al versículo 7. Y nos dice lo siguiente: digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman. Miren a su Dios que trae el desquite. Viene en persona, resarcirá y les salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, qué hermosa esta lectura. En esta lectura de Isaías, en este capítulo 35, nos está haciendo un resumen de cómo tiene que vivir un cristiano, cuál tiene que ser la actitud. Y ahí entonces está la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama y que nos lanza hacia adelante. Es la maravilla de Dios. Por eso justamente decimos con este nombre, Isaías, Yahvé que nos salva. Y comienza luego ya diciéndonos, ¿verdad? Y dándonos ánimo. Dale, Pepuague, digan ustedes mismos. Por una parte podemos entender que nosotros mismos somos apóstoles, es decir, somos aquellos que tenemos que anunciar. Dale, papá, dale, mamá, dale, sacerdote, dale, hermanita, dale, quien sea, cristiano comprometido, aquel que entiende lo que significa la palabra de Dios verdaderamente. Digan, ¿a quién tenemos que decir? A los cobardes de corazón. Umi cangrilento ajina. Umi ateco mañá momburu rangwe o mañá pe ipure. O mañá oñetindujina, ando guatay, ando yapuijina peñan de yara yerurea chupe ayeva. Y ahí entramos en la depresión, las famosas depres de la gente con angayema. Aupeañan de yaras eñan de aníquena upeisha vendendie. Aupeare pende puacana hape mañá hape yeishubecuera. Peyeishubecuera quiere decir que nosotros en este sentido somos también misioneros, queridos amigos. Porque el Señor nos está llamando a esta misión tan importante. Digan a los cobardes, a esos que se han amilanado, se han achicado, que yejina, de tantos problemas o dificultades que uno puede tener en la vida, lleva. Y entonces uno dice, no, me veima, ya se tema, las fuerzas que ya se me están cayendo por el suelo, no. Y entonces dicen, sean fuertes y no teman. Los dos elementos, Gabar la fuerza de Dios. Justamente hay un ángel que se llama el arcángel Gabriel, ¿verdad? Es la fuerza de Dios. Y digan a ellos que ustedes son fuerza de Dios. Anuncien que ustedes tienen esa fuerza y esa gracia del Espíritu del Señor. Y por otra parte dice, no teman. También es otro de los elementos fundamentales y esenciales que nosotros encontramos siempre en la palabra de Dios. El no temer. En varios episodios de la palabra de Dios siempre aparece el no temer, porque el no temer significa tener la presencia de un Dios en quien nosotros confiamos y en quien nosotros ponemos toda nuestra vida. Y desde ahí entonces, queridos hermanos, nos damos cuenta de lo que el Señor está por realizar en nuestra vida. Y nos dice, viene el desquite, viene Él mismo en persona. La presencia de Dios es el que nos limpia el camino. La presencia de Dios es el que va a resarcir, y nos va a salvar. Y vienen algunos ejemplos importantes. Se despegarán los ojos del ciego. En síntesis, upebe ñande yahuere coro beñan de yarare cobeñan de pupe, ya
Más vale que te ñande de llevas o pepe ñande ñame etabe y peñande yara o me ema cuevo y ñandebe. Entonces, eso quiere decir abrir los ojos del ciego. Ese cristiano que no está viviendo auténticamente su vida cristiana. Al mismo tiempo, los oídos del sordo se abrirán. Quiere decir que cuando nosotros estamos en pecado, quiere decir que no estamos escuchando lo que Dios nos pide. O vea algo dice, "Ko anga yen dereñe porque no está marejando. Ko anga yen reyesa cuata rejendu tamay va peñan de yara o yeruren de vejina va palare yapoana reicopona mi hanwa." Eso quiere decir abrir los ojos y los oídos, ¿verdad?, del sordo. Saltará como un ciervo el cojo. Ahora que hay peñan de yesa umi hasia peipubo miala o popotera o guatatera o dipara. Esto significa la renovación, ¿verdad?, profunda del hombre por la presencia de Dios. Y desde ahí entonces, queridos hermanos, vamos a poder cantar, anunciar, decir. Por eso nos dice, la lengua del mudo cantará, la lengua del mudo hablará. Solo cuando Dios está presente en nuestra vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical en este 23º domingo del tiempo ordinario. Ñamoñe bueno imagina lleva comes pues acuabe entonces veñan de Yara o uñande como siempre o uñan de peñe a peñe ñande ñahendú a peñan de Yarañe upeala ñamoñita peñan de coebe. Escuchamos esa primera lectura maravillosa, cómo se renueva todo cuando le tenemos a Dios. Pero upeare ñande ñamo marandúan a ñandera pichacuera peñas en ducana y chubecuera eva peñan de Yara y se chubecuera lleva upechamante yadre cota pete coe gajú. Ser apóstoles, queridos amigos, y sobre todo con esos mensajes tan lindos, ¿verdad? Del ciego, el sordo, el mudo, el cojo, mía, todo será renovado, todo será nuevo. Del libro, ¿verdad? Que escribe Santiago. Esta es la carta del apóstol
Santiago que escribe a su comunidad. Santiago justamente se encuentra ante una situación en que hay muchas dificultades. Diríamos hoy como serían las sectas para nosotros, muchas divisiones dentro de la comunidad y simplemente por intereses mezquinos dentro de la comunidad. Aupeare Santiago hoy cual cañandea y cañandea si somos auténticos cristianos tenemos que vivir. Hermano, no junten la fe en Jesucristo glorioso con la aceptación de personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Ven al bien vestido y ustedes le dicen, por favor, siéntate aquí en el puesto reservado para ti. Al otro andrajoso, en cambio, le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacen eso, ¿no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos? Queridos hermanos, escuchen. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Palabra de Dios. Fíjense, queridos hermanos, eso es lo que le estaba diciendo aquí con respecto a los intereses mezquinos que nosotros tenemos. Aquí entonces, Imboriahu, pean negativo me echen baebe, pea ave entonces en daiyai, porque el ayer está baebe hoy con negativo me echen. Entonces lo que miro hina andrajoso, vestido, harapiento, oñen boya y dice, bueno, hay que seas enduce mi peñan de yarañe. Ana, bebe guapu moita, si no, bebe guapu bebe. Te la he prestado bebe, ñembo bebe. Y viene uno, ¿verdad? Que tiene mucha plata, que está bien vestido, dice, se presenta bien. Oñembo político, lleva entonces, siga adelante, por favor. Aquí hay un puesto para usted, tome asiento. Añade yaraje y pon añade hina, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que tiene verdaderamente ese corazón abierto? Ese corazón para con Dios. Ese que escucha verdaderamente la palabra de Dios y después la pone en práctica. Y por eso comienza diciendo, ¿verdad, Santiago? Ahí pon añade hina. Anique pe, la oikente moi pe juzga pe pendera pichave. Entonces, aquí nos está llamando a una mirada interior, queridos hermanos. Esto es lo esencial y lo fundamental dentro de la comunidad. Recordemos que aquí hay muchos problemas dentro de la comunidad cuando Santiago, el hermano del Señor, este es el primer obispo de Jerusalén. Y entonces aquí encontramos las dificultades verdaderamente de las divisiones que existen siempre entre las personas. Porque en toda comunidad y en todo grupo humano ya yujutante hoy lleva uminos en duceya veñan de yarañe tena oñemon baretesea. Aupeago hinago abeloicoa. Entonces, de las dos partes, ñañemon baretesea. Uno porque piensa que tiene todos los derechos porque se ponen baretebe a oyaposea a la y oyapoana, ¿verdad? En cualquier lugar se mete, pero así con altanería. Entonces, hoy el Señor nos llama en primer lugar a una reflexión personal. Vamos a comenzar primero por lo personal, es decir, vamos a comenzar por lo nuestro, cómo nosotros somos. Si somos de estas personas altaneras que entramos, que nos consideramos, entonces como para avasallar todo. Por otra parte, vamos a ponernos un poco en esa actitud del cristiano que recibe a quien sea. Y aquí Santiago es bien claro, dice, cuando entra alguien a la reunión y ustedes miran y se dan cuenta, esta persona es pudiente, esta persona está bien vestida, esta persona entonces tiene todo, entonces enseguida tienes ello ahí de un anillo en el oro, en el dedo, un anillo de oro en el dedo. A mí va a bebé mañana porque bebé ante la pena interesada, anda pena interesada y nada va orecope y ame piconazo pube, porque aquí, queridos hermanos, de cierta manera nos está diciendo que no debemos mirar lo exterior, sino que sobre todo tenemos que apuntar al hombre, tenemos que apuntar al corazón del hombre, tenemos que apuntar a la intención de cada una de las personas. Y esto es lo más difícil, ¿verdad? Porque no podemos juzgar, nos dice Santiago. Todas las personas
De esta manera somos iguales ante Dios, todos, tanto pobres como ricos, santos como pecadores. Pero lo importante es que nosotros ciertamente vamos a rendir cuenta ante el Señor con todos estos talentos y riquezas que el Señor nos ha dado. A ver a Santiago, yo voy a ir a Andrés, bueno, pero miren antes que nada en esa actitud del corazón, porque Dios recibe a todos. No hagan acepción de personas. No traigan o no miren simplemente a una persona por lo que tiene, por lo externo, sino que sobre todo por esa actitud del corazón. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Como todos los domingos, la palabra del Señor que nos va acompañando con las lecturas en una forma pedagógica. Estas tres lecturas que están muy concatenadas
La primera que nos decía Isaías, verdaderamente tienen que dar fuerza, valor a todos. Es decir, tenemos que ser por una parte testigos, pero por otra parte también tenemos que comunicar siempre esa fuerza y ese espíritu de un Dios que nos renueva. Y por otra parte, no hay acepción de personas. Upea dice entero de ñande, ya llegue ana, cristianos haisha. Así como esa primera lectura también decía, ¿verdad? Los ojos, los oídos, la lengua, el cojo que caminará. Todos nosotros entonces ante el Señor tenemos esa posibilidad de ser sanados, de ser curados. Aba bendiga tu hija y lleva peñan de yara renondebe porque ñan de yara no peche, ñan de yara o me embaite ñan de hoy cuame ñande. Es decir, aquí somos nosotros quienes tenemos que entender esa propuesta del Señor. Tenemos que entender lo que Dios nos está queriendo regalar. Y desde ahí entonces nosotros vamos a dar los pasos necesarios. Este día y ahora vamos a escuchar a través del Evangelio esta tercera lectura que es desde San Marcos. Estamos leyendo el capítulo 7 del 31 al 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Qué lindo, queridos hermanos, queridos amigos. ¿Cómo termina este evangelio? Entonces, como nosotros siempre decimos, leitmotiv, es decir, idea central, lo que se repite siempre y lo que nos viene como mensaje esencial y fundamental al final de nuestro evangelio. Primero, todo lo ha hecho bien. Peñan de Yara lleva. ¿Por qué? Porque todo quiere que esté entonces de acuerdo a la creación, que responda a su propia creación, al objetivo de la misma creación. Y ande Yaraco oya pomona entero oya poba lleva aupea a hoy potá hoy como nave, y somos nosotros entonces quienes tenemos que darnos cuenta de esta gracia de Dios. Todo lo ha hecho bien el Señor. Entonces tenemos que darnos cuenta, primer elemento. Y después pone algunos ejemplos que nosotros ya hemos escuchado también, ¿verdad? Anteriormente en esa primera lectura de Isaías, una relectura tan maravillosa. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esto es importante que tengamos en cuenta porque nosotros tantas veces estamos sordos a la palabra de Dios. Estamos sordos a ese llamado. Peñande yara ñande apicutu hijina lleva. Ñande no hijina, ñande eyuge, ella pogue pea. Añande ñambotube ñande apisa. Daña gendui. Porque el escuchar, ¿se acuerdan? En hebreo, el shema, el verbo significa escuchar, sí, externamente, pero no es lo esencial, sino que es sobre todo el obedecer. Como nosotros decimos también en guaraní, lleva. No es tanto que no te escucha, ¿verdad? Externamente, sino que no está obedeciendo, no está haciendo caso ahí, no me hace caso. Está a veces me peñan de llana, ñande yo puedo ir de ahí llegué ñande llevan va y agua cristiano pande deba xerendúgina, pero en el sentido de repenaba xereare y apopa pesea yerureande upeagina la vida cristiana. Algunos pensamos o nos quedamos simplemente en lo exterior, nos quedamos simplemente en aquellos signos que hemos recibido. Algunos se quedan con el signo del bautismo y simplemente con eso. Ya lleva bautizama de cuerpo, upea
Vea, doaleveima si es que vos verdaderamente eso no lo pones en práctica. Una vez que recibiste esa gracia, entonces tenés que ponerlo en práctica. Y bueno, opeare y ponitereimba ella va a iñandego veñan de yara o yapo poramba. Vea o yapoa y poramba teoy. Pero nos está diciendo con esto, ¿verdad? Al decir que todo lo ha hecho bien, que hace oír a los sordos y hablar a los mudos, nos está diciendo que nosotros entonces aquí podemos ponernos en este camino de salvación, en este camino de, por una parte, escuchar, sanarnos de nuestra sordera, sanarnos de nuestra mudez, del no proclamar, del no decir, del no ayudar. ¿Se acuerdan que también esa primera lectura de Isaías también nos decía lo mismo, ¿verdad? Digan a estos que están ahí con un corazón cobarde, es decir, que no se animan a nada, sean fuertes, no teman. ¿Por qué? Porque el Señor viene y quiere curarles, quiere hacerles escuchar, quiere abrirles los ojos, quiere hacerlos caminar como cristianos. Y aquí está entonces, al finalizar, justamente dice, todo el Señor lo ha hecho bien, todo lo ha hecho bien, que hace oír a los sordos, que hace hablar a los mudos. Y bueno, y hay otros elementos, cómo va comenzando el Evangelio. Primero a un Jesús que va recorriendo. Es la misma actitud de un Dios, como decíamos también al comienzo, que siempre está caminando. Es un Dios que busca al hombre. Es un Dios que no se queda. No es como algunos movimientos piensan, ¿verdad? Como un Dios arquitecto, dicen. Un Dios que se desentiende del mundo. Sí, es un Dios que creó el mundo, muy interesante, etc. No, si vos verdaderamente querés ser un cristiano verdadero, tenés que entender que el Dios de la Biblia no es ese Dios. Ese es un Dios filosófico, ese es un Dios aristotélico, un Dios que se desentiende del mundo. La esencia y el fundamento, y aquí está la columna principal, la columna vertebral del cristianismo, es un Dios que camina con su pueblo. Y más aún, en el Antiguo Testamento va caminando con su pueblo, llamándole continuamente y dándole entonces lo que necesita para que el hombre se pueda realizar, sobre todo ante su limitación y ante su pecado, el hecho de haber caído en el pecado, ¿verdad? Entonces, este es el famoso halaj de Dios, ¿verdad? Pero fíjense, queridos hermanos, y aquí está lo lindo, lo que viene a continuación, porque aquí encontramos a un Dios que entra mucho más en la historia del hombre. Oye, añandre, oya, po, peñandeye, ya poiga tu hanguancha, ya yeje sape, ya aveñandena, avejina, coñande yara, guatañandendie, coñande yara, o me iñande pepu acabeña, po a mi hanguaña, mañama un bur, ñañema un barete, ya pope, oyerurea, o iñande, japecha, manteñande, y coponata, veía, lleva. Y justamente es la encarnación. Upea y señan de yara, hoy lleva, hoy qué, peñan de ni ame, hoy qué peñan de pupe, hoy qué peñan de conasome. Queridos hermanos, esta es la esencia de nuestro Dios. Este no es un Dios arquitecto, este no es un Dios motor inmóvil, más en su filosofía, ¿verdad? Aristóteles. ¿Por qué? Porque va buscando las causas y las razones. Pero habiendo yo voy otra razón, ¿verdad? Y al final dice, bueno, tendrá que haber alguien que es un motor inmóvil. Pero nuestro Dios no es un motor inmóvil, sino que es un Dios que camina. Jalaj hebreo dice, owatá, caminar, acompañar, estar al lado de. Entonces, queridos hermanos, esto lo que aparece aquí en este evangelio es maravilloso. Y después el Señor nos dice justamente, cuando le hace oír verdaderamente, metió los dedos en los oídos. Todo esto significa justamente el hecho de que Dios comparte nuestra propia naturaleza, entra en nuestra propia vida. Meter los dedos en los oídos, con la saliva, le tocó la lengua. Esto significa que Dios nos sana ¿desde dónde? No desde un aspecto milagroso, simplemente externo y fuera de nuestra realidad. Esto quiere decir que Dios, ¿saben qué?
utiliza de todo lo que tenemos a disposición en el mundo para que nosotros podamos descubrirlo a Él. Y nos llama a la conversión desde este punto de vista, queridos hermanos. Pidamos esta gracia especialmente en este domingo. Que la gracia, la fuerza del Señor nos anime, nos fortalezca y sobre todo nos ayude siempre a ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros
demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical y nosotros nos proyectamos hoy en este momento a esta cuarta partecita, el cuarto bloque en que presentamos a Ñandeyara Ñe'e Responde, este bloque muy importante a las preguntas. Solemos recibir siempre, y ustedes pueden enviar siempre a este numerito que aparece aquí en la pantalla, sus preguntas, algunas inquietudes, ¿verdad? En estos días hemos recibido varias preguntas muy interesantes y de acuerdo a esa también procuramos responder en la medida de nuestras posibilidades. Ciertamente que no siempre podemos responder a todo, ¿verdad? A todo lo que nos van preguntando, pero en fin, vamos metiendo nuestros diferentes momentos de catequesis. Ustedes saben que nuestra catequesis no es simplemente Ñandeyara Ñe'e Dominical, sino que también tenemos Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento, Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, Ñandeyara Ñe'e Jóvenes para los jóvenes, Ñandeyara Ñe'e Aprendiendo con Jesús para los niños, Ñandeyara Ñe'e Liturgia de la Palabra, Ñandeyara Ñe'e en el camino del IBC y así sucesivamente. Entonces,
upea la ñande ñajendu vaina yepa upea entonces ñande yajeka ñamo inge hanwa esa peñande apunto umen va esa papeñande yara hoy cual ñande. Hoy queremos hablar un poco, aprovechando, ¿verdad? Porque algunos preguntaban sobre la cuestión de la creación. Y me parece que esto es como que viene al niño al dedo, porque las lecturas nos van indicando esta nueva creación, cómo tiene que ser el hombre en síntesis, porque esta sería la nueva creación. Génesis capítulo 1:1, Bereshit bara Elohim, ¿verdad? O sea, cuando Dios crea, así comienza la Biblia, en el inicio, al principio Dios creó. Haares, la tierra, Behashamayim, y el cielo, ¿verdad? Entonces, esta es la primera frase, que Dios es el creador. Pero ahora justamente cuando nosotros estamos escuchando, y justamente en este 23º domingo de San Marcos escuchamos este evangelio del capítulo 7, que es tan interesante y tan lindo porque nos habla de una nueva creación. La nueva creación significa aquello que nosotros justamente destruimos a causa del pecado. El Señor en el evangelio de hoy le estaba curando a un sordo que apenas podía hablar, también, es decir, también un mudo. Y entonces la nueva creación quiere decir volver a restituir al hombre, es decir, eliminar todo lo que es pecaminoso, todo aquello que no nos deja escuchar. Por eso te habla de la sordera. Hay que un nene henduya biológicamente, un nene hendu pona interei, pero un nene henduya en el sentido bíblico, que quiere decir nene penai beñan de yarare, ya es aisha beñan de ayepa peñan de emeabe, beñan de erorg beñan de ella lleva koshemen buco ana sherenduyoi. No me escucha, no me hace caso, quiere decir no me obedece, ¿se dan cuenta? Ese es el Shema Israel. Y asimismo también que no puede hablar. Parece que no puede hablar, quiere decir que vos no sos testimonio, no sos modelo, no sos ejemplo de nada en tu casa, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, en Macanatí, en Botaú, en Bochurro o cualquier cosa, donde hoy la misa jaben, en confesai, en Dusei, veñan de Yarañe, etcétera, etcétera. Entonces eso es justamente no darte cuenta, estar ciego, eso es lo que quiere decir. O estar sordo porque no le escuchás al Señor. O estar mudo porque nos das testimonio. No das testimonio de nada. Nadie puede decir de vos, a pesar de que vos decís que está bautizado o lo que sea. Pero y venían de Yara, llevas entonces de Mondán, de Yapú, de Argel, Areyapol, Areyaposea. Entonces, cucarretilla y con acá, apea con la ñan de Yara, hoy cual casen de iñan de este día a través de su lectura, a través de su palabra, 23º domingo del tiempo ordinario. Ñandera Jaina lleva hacia nuestra propia resurrección, porque ñan de Yara upepe un ape, ñandúa en el evangelio de San Marcos, qué interesante, porque dice el Señor todo lo hizo bien, y después dice, hizo escuchar, ¿verdad?, a ese sordo. Ojalá que nos haga escuchar también a nosotros su palabra. Y más aún, es decir, nos cura. Y tenemos la fuerza, la fortaleza para anunciar, para decir. Bueno, hay tantas cosas lindas. Vamos a mirar entonces este concepto de la nueva creación, queridos hermanos, que se nos presenta en Cristo. El Nuevo Testamento es consciente del drama introducido en la creación a causa del pecado. Esa es la consecuencia de Adán y Eva, ¿se acuerdan? El pecado. Nos endui, peñan de yaras iba y cuello pecuera. Anike peutei, anike pepocotei upeare. ¿Y eso por qué? ¿Qué quería decir anike peutei, anike pepocotei upeare? Eso quiere decir vos que te considerás a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo, escuchen bien lo que les voy a decir, cuando estamos haciendo injusticias contra los demás, cuando nos ponemos por encima de los demás, quiere decir que nosotros nos estamos considerando dioses. O sea, yo me apodero de cualquier cosa porque yo soy entonces más que ustedes. Me pongo por encima de ustedes, es decir, yo me considero el omnipotente, el no sé qué cosa, ¿verdad?
Pichaoy coñan de ya. O mi plata, o mi omondaves a pichare, eso que están desvalijando al Estado, que están robando. En síntesis, están robando al pueblo, nos están robando a nosotros, a la gente. ¿Y eso qué es lo que te dice el Señor? Y el Señor te está diciendo, vos te estás considerando como un Dios. Te consideras como un Dios, porque te pones por encima de los demás. Porque eres las riquezas que al final de cuentas porque es decir, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Pero sin embargo, ahora vos no te das cuenta de eso. Estás sordo, no me estás escuchando, no estás viendo, como decía Isaías, ¿verdad? Pero la nueva creación, la realización aquí de este término, la nueva creación, quiere decir que el Señor nos renueva en la resurrección de Cristo. Y esa resurrección de Cristo no es una cuestión mágica, sino que es un escuchar, un saber qué es lo que Dios me está diciendo y qué es lo que Dios me está pidiendo. Y en la medida que yo entiendo eso que Dios me está pidiendo, entonces, lleva ayapota peñan de yara yerurea she. Hañe penuta lleva. Hañe penuta con anga. Agüero guatá peñan de yara yerurea she. Que es justamente mi plena realización, que está siempre a favor de la comunidad. Y entonces, por eso nos dice, en Cristo se ha instaurado y se ha inaugurado una nueva creación. Precisamente la que anunciaban los oráculos de los profetas. Esto se aplica en primer lugar al hombre renovado interiormente por el bautismo a imagen de su Creador. Queridos hermanos, qué bueno, qué importante. Peñan de momento llega lleva epa peñan de ella poeque peñan de michino lleva aupeya yaguero guatá ayacacua ayajao. El bautismo quiere decir el compromiso, queridos hermanos, que hemos renovado, que hemos recibido. Ya de por sí, por naturaleza, nosotros traemos de Dios este don tan importante, que es la grandeza de Dios. Entonces, la grandeza, la hermosura de Dios, la salvación del hombre, es entonces el mismo hombre creado por Dios. Somos nosotros, porque en nosotros se manifiesta ese ADN, entre comillas, ya yupeisha, ¿verdad? De Dios, imagen y semejanza de Dios. Aupea la ñaneña monbagana, lleva. Diga tú y la ya upepe o qué, diga tú y la ya upepe hina, lleva ñate uñan de hewi. Tenemos que moverlo. Llamo lleva, porque nosotros tenemos estas cualidades y estas riquezas que provienen del Señor. Y en la medida en que nosotros nos damos cuenta de esto, queridos hermanos, estamba y ponaya pota. Y es esto lo que el Señor hoy nos está pidiendo y nos está diciendo. Por el bautismo somos entonces interiormente ya esa imagen del Creador, hecho entonces en Cristo nueva criatura. En Cristo nosotros, queridos hermanos, somos hechos nueva criatura. En Él ha desaparecido el ser antiguo. Un nuevo ser existe. Un nuevo ser existe. Esto se aplica también al universo. En efecto, el designio de Dios es reducir todas las cosas a una sola cabeza, Cristo. Aquí está entonces el cristocentrismo. Cristo el centro de nuestra vida, porque en Cristo se realiza y se plenifica nuestra misma vida, nuestro mismo caminar. Entonces, queridos hermanos, vamos a reflexionar bien y vamos a saber, en todo momento la iglesia, desde que es iglesia, desde Jesucristo le entrega las llaves a Pedro justamente, esta iglesia camina con la centralidad en Jesucristo. Entonces, no nos dejemos embaucar ni engañar también por falsas doctrinas muchas veces, ¿verdad? Que quieren hacer pensar, ¿verdad? Que la iglesia que no le predica a Cristo, que le predica qué cosa, etcétera, etcétera. Eso es una maldad que viene del interior de esas personas y que buscan otros intereses. La iglesia jamás, así como suena esa palabra jamás, entonces ha dejado verdaderamente de anunciar a Jesucristo.
Tenemos que entender que todos los otros elementos son modelos y ejemplos justamente para que nosotros podamos encaminarnos hacia Cristo. En este sentido, la vida de los santos, ¿quiénes son los santos para la iglesia? Y son modelos igual que vos, igual que yo, igual que nosotros como comunidad, pero que verdaderamente, como dice aquí lo que hemos presentado, han vivido profundamente su bautismo. Hakuera ko ñandéicha antei, hakuera ko lleva bautizada ko ñandéya lleva bautizada haisha lleva. Haupea haekuera omoipe hekoebe haoyapo. Verdaderamente ellos lo han realizado, lo han hecho, lo han vivido. Ese bautismo entonces puesto, pero a full al servicio, ¿verdad? Primero de su propia realización, porque es un compromiso con Dios para entender quiénes somos nosotros, para entender hacia dónde tenemos que caminar y luego también para poder anunciar, para poder decir, para poder proclamar esa presencia de un Dios que nos libera y que nos da nueva vida. Opera con la nueva creación. Entonces, ese es el concepto. Y entonces somos, dice, en Cristo nueva criatura. En Él ha desaparecido el ser antiguo, un nuevo ser existe. Esto se aplica también al universo. En efecto, el designio de Dios es reducir todas las cosas a una sola cabeza, Cristo. ¿Se dan cuenta? Cristo siempre es el centro, por eso estábamos hablando de la centralidad de Jesucristo en la vida del cristiano, reconciliándolas en consigo mismo. Así, hablando de la misión de Cristo ante el mundo, se pasa insensiblemente de su acción en la creación original a su acción en la recreación escatológica de las cosas creadas. La creación y la redención se tocan. Creación y redención se tocan, se vuelven a unir. Qué linda que esta expresión, queridos hermanos. Se tocan, se vuelven a unir. Quiere decir que en la medida en que el Señor nos vuelve a renovar, y por eso dice, ¿verdad?, la creación y la redención. Redención significa salvación. Redención significa la presencia de un Cristo, de un Dios que viene a salvarnos, a quitarnos del pecado. ¿Y por qué se tocan con la creación? Y porque la redención te devuelve tu creaturalidad, es decir, te vuelve al Génesis. Te devuelve entonces en esa condición de hijo de Dios, original. Es como decir que ese vehículo que ya estaba todo destartalado, entonces ahora te devuelve entonces y te repara todo, pero te repara con lo original. Te pone repuesto original. La redención lo que está haciendo es devolverte tu originalidad creatural. Así como salimos de Dios de la creación, entonces somos renovados en Cristo a través de su redención. Entonces, ¿por qué la centralidad de Jesucristo, verdad? La centralidad de Jesucristo aquí la entendemos justamente porque Él nos está dando esa gracia de volver a Dios a nuestra propia originalidad, a nuestro origen, así como somos hijos de Dios. 0 kilómetros, ya es ahí señal de Ayepa. Y que tu hanguay shañamuñe punu llegue peñandere kobe. Hañande, Ayepa la yaye de starta la paiteno beta pere. Juan añande yararupibe, ya llegue Ayepa. A lo nuevo, volvemos a la nueva creación. Queridos amigos, concluimos por el día de hoy en este domingo. Vamos a seguir, hay tantas cosas lindas, ¿verdad?, de todo lo que significa esta nueva creación en la vida del hombre, en nuestra vida. Pero upeañandeñas endurirea lleva con angaña pian baitetas ayapota. 23 domingo de mañana y meñaina lleva. Saipa y tema la embea. 11 domingos nomás ya para celebrar nuestra propia resurrección. Pero upeaje y señan de enguaná, compromiso, lucha, empeño en el día a día. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue
Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.